ese privilegio de testificar para dar gloria a Dios, lo que Dios realmente hace. Lo que Dios te promete lo cumple, hermanos, porque yo soy testimonio vivo lo que Dios ha hecho en mi vida. ¡Gloria a Dios! Hermanos, les pido por favor que me acompañen con el texto bíblico, Éxodo 34:10. ¡Gloria a Dios! La palabra bendita dice: yo hago pacto delante de todo el pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo. ¡Gloria a Dios! Eso es lo que ha hecho Dios en mi vida, hermanos. Y en el libro de Éxodo 23:26 dice su bendita palabra: no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Hermanos, yo vengo congregando desde los 15 años de edad. Yo nací en mi vida espiritual en una iglesia tradicional, pero cuando cumplí aquellos 15 años, mi hermana mayor, gracias al Señor, me dijo en ese tiempo, ya no vamos a congregar a la iglesia donde estamos yendo, vamos a asistir. Hay una iglesia aquí en el cerro, donde el pastor Santana, hoy embajador de la paz, viene predicando, y cosa tremenda sucede en ese lugar. Y fui, hermanos, y me acuerdo aquella visita, un domingo, un culto dominical, es que vi el poder de Dios, cómo la iglesia se saturaba con el fuego de Dios, y la iglesia, aquel cerro San Camilo, comenzaba a temblar, y eso conmocionó mi vida, y dije, realmente este es el evangelio que quiero yo, que necesito de este evangelio. Y ahí que seguía congregando. Sin embargo, con el devenir de los años, y a la edad de 22 años, entré por emergencia del Hospital Arzobispo Loaiza. Y sucede que me diagnostican que tenía un quiste dermoide y que se encontraba alojada en el ovario derecho y que ya estaba para reventarse. Eran unos cólicos tremendos que no cesaban. Sin embargo, me tuvieron que operar de inmediato, hasta que yo ni sabía de qué es lo que me hacía, pero ahí me extirparon el ovario derecho. Y aquella palabra de esa ginecóloga me dijo: señorita, usted ya tiene que pensar en tener hijos, porque usted, la enfermedad que va a tener esos quistes dermoides es que eso deforman su aparato reproductor. Y yo en ese tiempo, hermano, yo estaba por empezar mi carrera profesional, y yo decía, está loca esta ginecóloga, ¿cómo es que yo a mis 22 años o 23 años iba a empezar a formar una familia cuando yo tenía otros planes en mi vida? Sin embargo, sucedió de que cuando yo ya me caso, bendito sea Dios, con un siervo de Dios aquí en la iglesia, conozco a mi esposo, del quien es el siervo Edward Manayay, miembro de la Policía Nacional, y es ahí que al año de matrimonio, esto sucedió en el 2006, que yo me casé, 2007 salgo embarazada, gloria a Dios, y resulta de que mi embarazo era un embarazo no evolutivo, o sea, no evolucionaba.
me puse triste, dije, será ya para otra oportunidad, Señor. Y dije, gloria a Dios, ya Dios me dará más adelante los hijos que yo le estaba pidiendo. Sin embargo, cuando yo congregaba y asistía a estos cultos dominicales, comencé a escuchar lo que el embajador de la paz comenzaba a predicar y predicaba con ahínco y sobre la fe. Y yo decía, Señor, la fe. Bueno, yo quiero experimentar eso de la fe. Y resulta de que esos 5 años que yo no salía embarazada, hermanos, acudí a una clínica, a la clínica Solidaridad, que en ese entonces estaba en el distrito de Lince, en Rizos. Y es ahí que el doctor me hace los exámenes y me dice, usted la probabilidad es 1%, porque su otro ovario, el único ovario que usted tiene, está lleno de quistes, demasiados quistes. Y me salí triste de aquel hospital, recordando también aquellas palabras que me mataban la oportunidad de ser madre. Y yo dije, Señor, ¿por qué sucede esto? Pero seguí asistiendo a todos los domingos. Y ahí me comprometo en la obra de Dios a trabajar como predicadora ahí en el Cerro del Volante. Y es ahí cuando yo le decía al Señor que Dios me dé esa experiencia de vivir en mi vida, de tener aquellos milagros como contaba el embajador de la paz. Yo decía, Señor, por más que yo te conozco desde mi infancia, pero no he experimentado cosas sobrenaturales. Y es ahí, hermanos, yo declaraba en mi residencia, ponía por obra aquellas enseñanzas y le decía, hermanos, ¿cuántos creen que yo voy a tener mi hijo? Y las hermanas, los miembros de la residencia me decían, amén, amén, gloria a Dios. Y también señalaba, ¿cuántos creen que yo voy a tener un carro, hermanos? También, amén, amén, hermana predicadora, gloria a Dios. ¿Cuántos creen que yo voy a tener una casa? Gloria a Dios. Yo declaraba lo que el embajador de la paz nos había enseñado. Y sucedió, hermanos, de que después de esos 5 años no salí embarazada. Y yo pensé humanamente, dije al Señor, el Señor necesita una ayudadita. Voy a acudir a esos embarazos asistidos. Gloria a Dios. ¿Cuántos conocen de esos embarazos asistidos? Y escuchaba los testimonios de mujeres que habían malgastado todo su dinero. Sin embargo, no lograban ser embarazadas. O bien se les moría el embrión. Pero yo ponía en práctica lo que el apóstol, embajador de la paz, nos enseñaba, hermanos. Y yo decía, yo declaraba y predicaba aquel hospital en el seguro de Rebagliati y decía, yo voy a salir embarazada. Yo no pienso invertir ni un sol, porque yo sí voy a salir embarazada. Y resulta, hermanos, que así fue. Me hicieron una cirugía exploratoria y encontraron en mis trompas secreción. Sacaron aquella secreción y por la fe que ponía en práctica y lo que había declarado, logré salir embarazada en julio. Y yo había testificado en mi residencia, había testificado en mi centro de trabajo, porque hoy actualmente me dedico a trabajar en una institución pública del Estado como administrador de justicia. Y yo decía lo que el poder de Dios hacía. Para Él no hay nada, no hay limitación alguna. El Dios que nosotros predicamos es un Dios de los imposibles. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya, hermanos! ¡Gloria a Dios! Bendito es Dios. Sin embargo, hermanos, ¿qué sucedió?
Yo salgo embarazada un julio del 2012. Para eso Dios ya me había mostrado en sueños, tanto a mí y a mi esposo, y nos había dicho que teníamos que llamarlo Samuel Israel, porque Dios había escuchado mi ruego. Pero sucedió, hermanos, que al mes de agosto, casi ya empezando septiembre de 2012, me dicen de que ese embarazo era un embarazo retenido. ¿Qué significaba? De que no había embrión y solamente estaba el saco gestacional. Y yo no me negaba en el seguro, le decía, no, yo sí estoy embarazada, yo he testificado, he dicho a muchas personas lo que Dios ha hecho en mi vida. Y salí muy dolida y firmé el acta porque el seguro me decía que no se responsabilizaba si yo salía, porque me podía haber dado una infección generalizada. Y sucedió de que me fui a la clínica González, que se encuentra en Lince, y confirmaron lo mismo. Y yo luchaba con mi fe y le decía, Señor, ¿dónde está aquella promesa que me habías dicho? ¿Dónde está aquellos éxtasis? Señor, ¿dónde está? ¿Por qué? ¿Por qué mi embarazo no estaba? Y tenía los restos de un embarazo en mi vientre por 2 meses, muerto. Y yo luchaba con mi fe y decía, no es posible. Había dardos y luchas. Sin embargo, mi hermano intervino y me dijo, tú estás loca, ¿qué piensas? Te puede dar una infección generalizada y puedes morirte. Y eso mi esposo me dijo, Estela, hay que hacerte el legrado. Y fue una cosa muy dolorosa de lo que había pasado. Y de ahí yo dije, en medio de dolor, pero me acordaba de aquellas prédicas, lo que el embajador de la paz nos decía. Y yo decía, Señor, si tú has permitido, es porque, Señor, tú me vas a dar mi hijo. Yo lo creo. Y sucedió así, hermanos. Me hicieron el legrado y es ahí que en el 2014, en julio de 2014, nuevamente salgo embarazada. Y yo dije, gloria a Dios, ahora sí tengo mi bebé. Ahora sí tengo esa promesa, lo que Dios me había dado. Y para ese entonces, Dios muestra a mi esposo en un sueño y me cuenta, me dice, Estela, te he soñado de que estábamos en una casa. En ese entonces yo no tenía casa, bendito es Dios, y que el bebé me había amarrado la chapa de la puerta y yo te llamaba Estela, Estela, y yo me encontraba lavando la ropa y él gritaba, y mi hijito le digo, Samuel, ¿qué estás haciendo? Ay, mamá, mi papá no puede conmigo. Y yo lo tomé con aquel sueño, dije, Señor, tú vas a cumplir. Y sucedió que salgo embarazada, gloria a Dios. Y yo decía, ahora sí, Dios cumplirá su promesa conmigo. Y recuerdo cuando aquellas palabras que me dijeron de la ginecóloga del Hospital Arzobispo Loaiza, dudaba, pero sin embargo yo decía, ahora sí voy a salir embarazada, ahora sí voy a abrazar a mi hijito.
lo voy a sentar en mi regazo, voy a amamantar a mi hijo. Pero sucedió, hermanos, de que ese embarazo en el 2014 se había alojado en una de mis trompas. Bendito es Dios. Y tenían que extirparme aquella trompa. Ya tenía varias cirugías. Y fue muy doloroso. Y dije, Señor, ¿por qué? ¿Por qué sucede eso? Y estaba muy afligida. Yo decía, bueno, ya no habrá oportunidades. Aunque los hombres me hayan dicho de que ya no es posible porque yo tengo un solo ovario y con una sola trompa y encima que el único ovario estaba lleno de quiste y me decían que era muy probable que se deforme mi aparato reproductor. Gloria a Dios. Y es ahí, hermanos, que tuvieron que sacarme. Y fue una gran tristeza. Y peor aún, los médicos nuevamente comenzaron a golpearme, a matar mi fe. Y decían que no es posible. Señora, es imposible que usted tenga hijos. Gloria a Dios. Y resulta de que en el año 2015, nuevamente, hermano, me llevan por emergencia y me detectan de que tenía la apendicitis aguda y tenían que intervenirme urgentemente. Y cuando me detectan, me operan y no se percatan de que yo estaba con 3 meses de gestación. Gloria a Dios. Y yo me conmocioné y dije, Señor, ¿cómo es posible, Señor? Aunque la ciencia médica me haya dicho que no puedes. Sin embargo, Señor, yo ya tenía 3 meses de embarazo y hoy puedo testificar lo que Dios ha hecho en mi vida con mi hijo Samuel Israel. Aquí lo presento a mi hijo. Gloria a Dios. Este es mi hijo para la gloria de Dios, hermanos. Para Dios no hay nada imposible. Fueron 10 años de lucha, 10 años de perseverancia. Pero también quiero testificar, hermanos, que un 15 de agosto, cuando yo me encontraba aquí presente, a la mano izquierda sentada, el embajador de la paz comenzó a decir, aquí hay una mujer que está pidiendo un vehículo. Gloria a Dios. Y yo lo tomé, esa palabra rema, y dije, yo soy aquella mujer que va a comprarse ese vehículo. Me lo dijo el embajador de la paz antes del 2015. Y yo agarré, salí, oré y dije, Señor, este año es mi año, Señor, porque tú me has bendecido con un hijo y también me bendecirás con un vehículo. Y cuando salí, hermanos, yo pensé que que me iba a demorar, o que Dios se iba a demorar 1 mes, 2 meses, 3 meses, gloria a Dios. Fue a la semana, hermanos, Dios tocó el corazón de una persona, de un siervo de Dios, tocó su corazón para que me endosara lo que había comprado ese vehículo. Y yo digo, Señor, has hecho cosa tremenda en mi vida, porque yo ni siquiera tenía ni un sol juntado, ahorrado, pero Dios me dio el vehículo. En menos de una semana, el sábado, cuando yo fui a la casa Kia, esperando a aquella persona, ahí yo declaraba con mi boca, porque todo lo que nos has enseñado el embajador de la paz,
yo lo ponía en práctica y yo decía, tu palabra dice, todo lo que pisara la planta de nuestros pies serán nuestros, Señor. Y yo lo declaraba así. Y resulta, hermanos, que ese mismo día sábado, yo hago el contrato con la casa Kia. Y Dios me dio aquel vehículo, aquella camioneta roja que ustedes están viendo. Gloria a Dios. Bendito es Dios. Y a todos los colegas, a todos los abogados, a todos los jueces, magistrados del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Ministerio de Justicia, yo les hago un llamado. ¿De qué sirve si el hombre ganara toda la plata del mundo y su alma la perdiere? Gloria a Dios. ¿De qué sirve? Puedes obtener el grado que tengas, ocupar puestos en instituciones públicas, pero si tú no tienes a Cristo, estás vacío en tu corazón. Y a ti te invito, te hago el llamado y te digo en oración ahí, inclínate y dile, Señor Jesús, yo en esta hora me arrepiento de todos mis pecados, todo lo malo que yo he hecho en mi vida, porque abogado tenemos en Cristo Jesús. Señor, yo quiero experimentar y yo quiero vivir en tu bendita palabra. Y Dios hará, amigo, colega, hará que tu vida sea feliz, tu matrimonio se restaure, obtengas todas las cosas que tú quieras y también sanidad en tu vida. Eso es lo que testifico con el poder de Dios. Aún la ciencia médica me había dicho de que tomar estas pastillas, hermanos, para concluir, que si no yo iba a convulsionar y pude haber quedado cuadriplégica al haber nacido mi hijo. Pero sin embargo esto no lo tomo. El siervo que Dios me dio como esposo me dijo, Estela, detente. Dios cuando te da, te lo da bien. Gloria a Dios, hermanos. Bendito es el nombre de Jesús.